Hoy abordamos el tema y quiero saludar en este contacto al gerente del IPSE, Gary Rodríguez, que está vía Zoom ya listo para poder conversar y dialogar junto a nosotros. Muy buenos días, Stephanie Sánchez desde Estudio, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Stephanie, gracias por la entrevista. Un saludo cordial a la audiencia de su programa. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la evaluación que realiza el Instituto Boliviano de Comercio Exterior frente a los más de 40 días de bloqueo en las carreteras del país? Bueno, no puede ser otro que el que han venido manifestando los diferentes representantes de los gremios nacionales, departamentales, incluso el propio presidente, con un añadido, ¿no?, de que el daño que se le está haciendo al país desde los bloqueos focalizados, es cierto, en La Paz, en Cochabamba, Oruro, pero con una repercusión absolutamente sobre todos los otros países, departamentos, perdón, en el país. Y además la cifra, ¿no?, que día a día va aumentando. El último reporte, por ejemplo, que la Cámara Nacional de Industria había entregado era de que las pérdidas acumuladas al 8 de junio ya eran de 2.340 millones de dólares. O sea, decir que a estas alturas las pérdidas están por encima de los 2.500 millones de dólares no es una exageración, porque aquí estamos perdiendo absolutamente todos, los productores agropecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, exportadores, importadores, transportistas, comerciantes, el turismo, los prestadores de servicios, los trabajadores, el Estado que deja de recibir impuestos, etcétera. El daño realmente es inconmensurable y es una pena que pocos hagan daño a millones de bolivianos. Y como usted lo dice claramente, día de bloqueo que pasa es día que aumentan las pérdidas económicas. De los sectores que ha mencionado, el agro, el sector exportador, transporte, turismo, comercio, gremiales, ¿cuál es el sector más golpeado por esta situación? A ver, podríamos decir que el sector agropecuario, agroindustrial, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con el abastecimiento, con la cotidianidad. Pero también lo está el turismo, ¿no? ¿Quién va a venir a hacer turismo en una situación como la actual? Y ojo, uno es el daño que estamos experimentando hasta hoy día, pero hacia adelante también se van a seguir dando las repercusiones, así los bloqueos terminen hoy día, las cancelaciones de visitas a nuestro país, los tours que estaban previstos, los hoteles que estaban ya reservados, etcétera, a meses vista, con semejante conflictividad que estamos observando ahí en las imágenes, pues va a tener su correlato. Otro sector que también está afectado es el exportador, y los datos que nos había entregado la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, CANEP, a mayo del presente año, ya decía que solamente en exportaciones el país había dejado de recibir cerca de 720 millones de dólares, principalmente afectando a Santa Cruz, luego a La Paz y así el resto de los departamentos. Y finalmente, bueno, esa gran masa, Stephanie, de emprendedores, de cuentapropistas, del comercio, la gente que vive del día a día, ¿verdad? Si bien en la informalidad es gente que se perjudica porque, le voy a poner un ejemplo, cuando un exportador o un importador o un productor ve su cadena de distribución interrumpida, pues ahí están los camiones parados por miles, ahí están los choferes sin ganar, ahí están los agentes económicos sin poder vender y sin poder pagar. Entonces todo eso tiene una repercusión a lo largo de la cadena de valor, de tal manera que, si bien he mencionado algunos, pues la industria, el comercio, el transporte, los servicios, todos absolutamente estamos impactados. Cada sector viene reportando millonarias pérdidas económicas. Es una situación lamentable, es una situación muy dura, esperando que se pueda solucionar el conflicto que está atravesando el país, pero le consulto, ¿estas pérdidas reportadas, estas pérdidas económicas, son recuperables en el tiempo o ya se habla de una pérdida definitiva? A ver, vamos a hacer dos ejemplos. Uno, el de un exportador que está por más de un mes su carga en el camino y no puede llegar a cumplir el contrato que había firmado. Primero, hay una carga pecuniaria, hay un castigo que el exportador va a tener que pagar. Segundo, sobre estadía, sobre costos en los fletes de transporte, etcétera.
¿Qué pasa, por ejemplo, si es que ese contrato se llega a abortar? Se puede perder el contrato, se puede perder el cliente y se puede perder hasta el mercado. Y no estamos hablando de cifras menores. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a resarcir eso? ¿El señor Argollo, los de la CESUCD, los Ponchos Rojos, las Bartolinas? ¿Quién va a pagar eso? Esto es un caso. Ahora pongamos el otro caso del productor de pollo, que con toda la confianza del mundo de que vivimos en un estado de derecho donde prima el diálogo, donde no priman los violentos, manda su carga, pero los pollos están falleciendo en el camino por falta de alimento, por falta de agua, por exceso de calor, etcétera. ¿Quién va a resarcir a esa gente? Entonces, tenemos la dificultad de que si bien en el tiempo, en los meses, podrá haber una recuperación, habrán unidades productivas que se han quedado sin el producto, se han quedado con las deudas, están en iliquidez y probablemente no puedan seguir produciendo como lo hacían antes. Entonces podemos esperar incluso situaciones de disminución de oferta o disminución también de dólares de ingreso al país, y eso el día de mañana continuar como los defectos o los efectos negativos de un bloqueo inmisericordia, hay que decirlo. Pero además, Stephanie, permítame un minuto. Que sí, claro que sí. La protesta de tanto que se habla, la protesta social, el derecho a protestar. Ok, las convenciones internacionales sobre derechos humanos, la constitución política del Estado, efectivamente consagran derechos a las personas. Uno de ellos, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión. Y eso se puede hacer a través de una protesta que sea con una pancarta, un letrero, una protesta hablada o vociferada, finalmente, una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, como siempre escuchamos, pero siempre de carácter pacífico, sin invadir derechos de otras personas. Porque de eso se trata. Un Estado de Derecho establece obligaciones y derechos, pero es para todos de forma común. Cuando el ejercicio de ese derecho de protestar adquiere un carácter violento y luego impide mi derecho a transportar mi producto, mi derecho a la libre circulación, mi derecho a la alimentación, mi derecho a la salud y a la vida, entonces esa protesta convertida en una actitud violenta, bloqueo, se convierte en un delito. Y el delito está penado por ley. O sea, el Código Penal ya habla de sanciones de reclusión de 2 a 6 años para los bloqueadores cuando, por ejemplo, infrinjan flagrantemente la libre circulación. Entonces, aquí yo lo que quiero que quede supremamente claro para la ciudadanía, a la hora de hablar de estados de excepción, a la hora de que esta gente se queje y se victimice que han detenido a tal persona. Bueno, el bloqueador tiene que saber que cuando sale con su palo, con su chicote, imagínese con su chicote en pleno siglo XXI, con su dinamita, incluso con armas blancas y hasta con armas de guerra, tiene que saber que está delinquiendo y por lo tanto que es pasible a la aplicación de la ley. Una última cosa, el monopolio del uso de la fuerza está dado para el Estado. ¿A través de qué? Del gobierno y de sus instituciones del orden. Si el gobierno no toma acción para que haya una pacífica convivencia, entonces transfiere parte de ese monopolio de la fuerza a los violentos de la calle. Y si esos violentos nos agreden a nosotros, entonces el Estado no está cumpliendo con garantizar la paz social y la seguridad ciudadana y los derechos de los bolivianos, que lo único que queremos es vivir y trabajar para progresar en paz. ¿Cuál será la peor consecuencia que dejan estos bloqueos? Yo le preguntaría a la ciudadanía, ¿qué pasaría si cualquiera de las personas que nos está viendo tuviera a un familiar fallecido? Una persona que haya muerto por un bloqueo es un costo inconmensurable, impagable, no tiene precio. Los bloqueos nos están haciendo daño de 3 formas. El daño económico que ya he explicado, 2.500 millones de dólares. Así es. El daño intangible de la pérdida de imagen, la caída de nuestra imagen a nivel internacional. Eso va a significar menos inversión, menos turistas, menos negocios con Bolivia, menos ingresos de dólares. Y el tercero, que es la pérdida de vidas humanas.
¿no le parece de que el Estado debería ser garante de la vida y de la pacífica convivencia? Cuando en una familia hay reglas que se tienen que respetar y uno de los hermanos empieza a abusar de los otros, el padre, la madre están llamados a poner orden ahí, porque si no, el día de mañana los más débiles, los más pequeños van a ser abusados por los que infringen esos límites para que haya una vida en armonía en esa familia. E incluso puede darse el caso, y lo hemos visto muchas veces, de que estos hijos violentos pueden rebelarse incluso contra los padres. Bueno, la gran familia boliviana quiere, merece vivir en paz, en armonía, y para eso tenemos un Estado constituido, un Estado de Derecho y leyes y normas, además de instituciones que están llamadas a cumplir y hacer cumplir esas leyes y normas para que vivamos en paz. Esperemos se puedan encontrar las soluciones. Ya son más de 40 días de bloqueo en las carreteras del país y este es el pronunciamiento, la postura del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muchísimas gracias por atendernos en este contacto y por los datos que nos ha brindado. Gracias, Stephanie, por el contacto. No perdamos la fe de que Dios pueda tocar mentes y corazones y que todos, absolutamente todos, podamos vivir en paz. Muchas gracias. Bendiciones. Esperemos que así sea. Que tenga buen día y muchísimas gracias.